Bienvenidos a un capítulo más aquí en Jordi Sports con las mejores entrevistas para conocer un poco acerca del deporte ecuatoriano y de sus protagonistas. En esta oportunidad estoy muy bien acompañada. Lo conocen como el polifuncional. Cumplió siempre en cada una de las posiciones donde el técnico lo necesitaba en la cancha. Y les quiero presentar a Silvano de los Santos Estacio. ¿Cómo estás, mi querido Silvano? Bienvenido. Gracias, mi querida Nadia. Un gusto, un placer estar en este programa. Ya vi algunos programas anteriormente con mi gran amigo Polito Huila. Dije, ¿cuándo será que me invitan ahí? Dios mío, bueno, llegó el momento, estoy acá. Yo les dije, producción, yo no mentí. Él me preguntó cuándo. Yo le dije, bueno, es su momento ahora. Si usted quiere, nosotros lo invitamos y nos acomodamos al tiempo para poderlo tener aquí con nosotros en el estudio. Mi querido Silvano, primero consultarte algo fundamental. Acaba de pasar un mundial y antes de entrar en tu carrera deportiva, ¿cómo viste la participación de la selección ecuatoriana de fútbol? La participación de la selección nos dejó un poquito con un sabor un poquito amargo. Porque... Café amargo. Claro, porque pensábamos que con la calidad de jugadores que teníamos, la verdad íbamos a llegar muy lejos, pero lastimosamente no fue así. Creería yo que dependieron de muchas cosas a veces extrafutbolísticas fuera de lo del fútbol en la cancha. Y cuando pasan este tipo de cosas, claramente no te va a ir bien en un campeonato. Ahora hay que pensar ya en las próximas eliminatorias, la próxima Copa América y bueno, ya dejar detrás el Mundial del 2026. Ahora sí, ¿cómo Silvano descubrió su pasión por el fútbol? ¿De dónde nació? Tal vez lo viste en algún familiar. ¿Cuándo tomaste esa decisión? Bueno, yo pienso que tomé esa decisión creo que al nacer, porque mi papá fue jugador de fútbol. Jugó fútbol profesional también en Macará, en Deportivo Quito. Para esto yo nací en Esmeraldas, porque mi papá mandó a mi querida madre a dar a luz allá, pero yo vivía en Ambato prácticamente. Y viví mis primeros 15 años en Ambato, donde hice una carrera futbolística, digamos, de divisiones menores, siendo campeón con la selección de Tungurahua en sub-14, campeón nacional. Entonces ya venía siempre acompañando a mi papá a los partidos de él, a las concentraciones. Creo que desde ahí nace ya mi pasión por este tipo de deporte, por el fútbol y bueno, desde ahí creería yo que tengo uso de razón por saber qué quería para el fútbol. Mira, ¿y por qué te preguntaba esto? Por la familia, quería que tú seas el primero en comentarnos. Obviamente uno hereda, a veces el talento, la pasión se despierta por un familiar, y en esta oportunidad fue por tu padre, y qué bien que tú lo puedas comentar ahora para las cámaras de Jordi Sports. Vamos a pasar, me dijiste Esmeralda, luego mencionaste la ciudad de Ambato, y cómo fue el traslado hacia la urbe porteña, acá a la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo fue tu llegada? Bueno, mi llegada fue prácticamente en ese torneo nacional sub-14. Nos tocó jugar la final contra Guayas. Yo representando a Tungurahua. Entonces, contra Guayas, en ese tiempo estaba el profesor Rómulo Sotomayor, de director técnico. Entonces, él me vio jugar en esa final y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes algo que puede desarrollarse en el Club Sport ML. Para eso, en ese tiempo, ML estaba en todo el boom de los extraterrestres, de que venía Juárez, Graciani, todo ese tipo de figuras y me parecía interesante. Entonces, mis padres, coincidencia, le sale un trabajo a mi papá acá en Guayaquil y todos ¿Se trasladan a Guayaquil? Nos trasladamos acá a Guayaquil. Pero sin saber. Sin saber lo que el profesor quería, que yo ya me regrese, que me venga a vivir acá a Guayaquil. ¿Ya? Entonces, el venirme acá a Guayaquil, para esto pasó un año de lo que el profesor de acá me pidió. Perdimos rastros, contactos, todo. Entonces, ya al venir acá, pude averiguar. Bueno, fue un cambio totalmente extremo, diría yo, porque la ciudad de Ambato es muy pequeña a comparación de Guayaquil. Al llegar yo acá veía chicos de divisiones menores ir con sus uniformes a entrenar. En ese tiempo las divisiones menores entrenaban en el Colegio Simón Bolívar. Y me decidí un día por seguirlos. A ver a dónde iban. A ver dónde iban, claro. O sea, mi intención por el fútbol. Para esto mi papá tenía totalmente miedo de que yo salga solo
acá las calles no era lo mismo Ambato que Guayaquil. ¿Qué te decía tu papá? Mi papá, yo siempre le decía, papá, quiero jugar y todo. No, espérate hasta yo ver dónde te ubico, qué hago, todo ese tipo de cosas. Pero pasaban los meses y no pasaba nada. Entonces yo siempre veía a los chicos de mi barrio que se iban con uniforme de Melé. Yo decidí, sin permiso de papá, sin permiso de mamá. ¿Cuántos años tenías? 15 años. 15 exactos, ok. Sin permiso de papá, cogí, me acuerdo, la línea 44 en el suroeste. Muy bien ubicado, sí. Hasta el Simón Bolívar era casi, en bus, eran casi 45 minutos de viaje. Entonces me subí, tenía creo 50 centavos, pagué y me subí. Los chicos se bajaron, yo también me bajaba. O sea, yo iba como persiguiéndolos. Los estabas espiando. Sí, llegaron al Simón Bolívar y para sorpresa, llego y justamente llego en una etapa de que estaban probando jugadores en el Simón Bolívar. Yo fui preparado, mi mochila, todo, y fui a pedir oportunidad. Para esto ya no estaba el profesor que me quería en ese tiempo. Y tú fuiste a tocar la puerta y dijiste, oye... Sí, yo fui y me acuerdo, hubo un profesor, no me acuerdo exactamente el nombre del profesor, me dijo, ¿sabes qué, chico? Ya las pruebas ya fueron, aquí están los jugadores que ya hicimos una selección hace 2 semanas atrás, estamos, en vez de ingresar, estamos votando gente. No. Entonces yo me quedé en una tribunita sentado, la cancha era de tierra, me acuerdo tanto, y bueno, dije, no, pues yo vine acá supuestamente a entrenar. Mi mamá se lo dije, que iba a entrenar. Entonces yo sabía que no podía llegar no pasó nada. Sí, porque tu papá te va a decir, oye, ¿te fuiste? Los zapatos, los llené de tierra. No te creo. Ya sí, hiciste todo. Sí, ahí falseaste. las medias, por ahí me tiré tierrita, llegué a la casa. Y la pregunta de mi papá, oye, ¿y dónde estabas? No, papá, que me fui a las pruebas de Melé. Ah, ¿en serio? ¿Y qué pasó? Sí, pasé las pruebas, estoy en MLE. Pero era mentira. No sabían, en MLE no sabían de mi existencia. Entonces, mi papá, de lo poco que tenía, me daba para los pasajes todos los días. Ya. Así pasé un mes yendo a ver Solo ibas a ver. Solo iba a ver. Y te dejaban entrar. O sea, el Colegio Simón Bolívar podías entrar. Ya está. Iban con bolsitos de entrenamiento. Y yo me sentaba en la tribuna. Eso sí, cada vez veía que iban sacando más gente. Hasta cuando ya vi que se quedó el equipo principal de Melé Sub-17. Sí. Te voy a nombrar más o menos quiénes estaban para que te... A ver, en esa época. Estaba Dalo Bucarán en la Sub-17. No. Paul Gavilanes. No. Estaba de los que más o menos Luis Zambrano, que jugó profesional. Estaba Daniel Viteri. Daniel Viteri también. De arquero, claro, esa Sub-17. Ellos estaban en ese momento en la Sub-17. Ya, ellos sí estaban. Entonces, claro, ellos ya eran el equipo principal. Ya. Sobraba otro equipo de prueba. Como el B. El B, ya. Exacto. Entonces yo estaba ahí. Ya era más de 2 o 3 semanas que yo iba así de por gusto. El profesor... Claro, ya. No, el profesor sabía que él me estaba viendo. Y un día, yo digo que Dios prácticamente puso mi carrera en ese momento en una etapa donde dijo, bueno, de aquí va a ser figura. ¿Por qué? Porque ese día faltó uno. Faltó un jugador. Nada más. Faltó un jugador y el profesor... Yo sabía que él me veía todos los días y decía, oye, flaco, ven, ¿de qué juegas? Le digo, profesor, no sé, dígame. Póngame donde sea. Y fueron los 15 minutos más, digo yo, más lindos de mi vida futbolística, porque en esos 15 minutos pude demostrarle al profesor que prácticamente estaba hecho para grandes cosas. Fueron los 15 minutos donde el profesor vio y me dijo, no, ven mañana, me anotó y de ahí ya hice mi carrera prácticamente en MLE. Inmediatamente entonces tuviste la oportunidad, tus 15 minutos más importantes de la vida los aprovechaste y te dio la oportunidad de ingresar entonces ya al primer plantel. ¿Cómo fue tu debut ya en Emelec? En Emelec llega en división de menor o en primera. A ver, quedémonos entonces con las menores. ¿Cómo te fue en las menores? Prácticamente yo llegué a la Sub-17. La Sub-17 era muy difícil, habían jugadores extremadamente buenos, más o menos te indiqué los que estaban ahí, y jugué muy poco. Sí, si en el año se hacían 35 partidos en el campeonato, yo de haber jugado 2. Pero
era el jugador que nunca faltaba a entrenar, era el jugador el más positivo del grupo, siempre alentando al compañero, si jugaba o no jugaba, siempre siendo positivo. Ya cuando llegamos a la sub-20, ya llego yo con más carácter, todo. Entonces, ahí ese año quedé goleador con 32 goles del campeonato. Goles del ahí campeonato. sí jugué Todo en la sub-20. Entonces, ese fue como decir mi pasaporte para ascender al equipo de primera. Haciendo el equipo de primera. ¿Quién era el técnico en ese momento? En ese momento el profesor Carlos Sevilla. Carlos Sevilla. Pero en ese momento yo subo a primera y duré 15 días en primera y nos dijeron, ¿sabes qué, Silvano? No solo a mí, a algunos chicos. El club los va a prestar porque tú eres delantero, tienes en primera estaba Juárez, Otilino Tenorio, Piquito Valencia, Moisés Cuero y el Camello Gómez. Y yo era prácticamente el sexto delantero. Entonces me prestaron un equipo de segunda categoría acá, en Guayaquil, Panamá. Y hice ese año ahí. También quedé goleador. Entonces, al regreso del equipo de Panamá, ahí es donde yo llego a debutar con el profesor Salvador Capitán. Confío en ti. Dijo, ven para acá, vamos a probarte. Él fue la persona indicada donde me dio esa pequeña oportunidad de jugar con grandes jugadores. Me acuerdo en los tiempos de divisiones menores, siempre el carro, el bus, el recorrido era por el Estadio Capoel. Sí. Entonces bajaba la avenida Quito, todo. Y siempre, cuando el Capoel todavía no era como ahora cerrado, siempre había unos espacios. Y yo cuando veía a los jugadores llegando a entrenar me bajaba. Me bajaba y por ahí los quedaba viendo de lejos, a Juárez, a Graciani. Y de pasar 2-3 años viéndolos, ya estar ahí con ellos para mí era algo sensacional, o sea, algo de no describir. Ahora que me encuentro con Juárez, a veces en la entrevista, molesto y le cuento, y me molesta, no, dice que vas a creer, ¿no? Y son cosas que de repente ahora la juventud es un poco más, se podría decir más, no pasa este tipo de cosas porque hay más flexibilidad para la gente joven que antes. Antes era difícil que un joven debute a los 18, 19 años en primera, muy difícil. Pero Silvano, tú me comentabas que el profesor Capitano tomó la decisión, dijo, hey, te necesito en el equipo, ya habías venido de Panamá, a préstamo y todo lo demás. ¿Cómo fue ya tu trato? ¿Debutas en la primera categoría ya con el equipo titular y tienes la oportunidad? Ese primer partido, tú me imagino que no te olvidas de ese primer partido, ¿verdad? Claro. ¿Con quién fue? El primer partido, para eso ya había corrido casi la sexta fecha del campeonato. Yo siempre fui uno de los que, por ejemplo, si se entrenaba a las 8, ya a las 7 yo estaba ya en el complejo, siempre. Y el profesor siempre veía de repente ese esfuerzo del que yo hacía. Claro. Entonces un día me llamó, me dice, prepárate que muy pronto vas a jugar, prepárate. Pero llegó la fecha 1, la fecha 2, la fecha 3, no jugaba. Pero yo seguía siendo el mismo, trabajando. Siempre fue esa mi característica desde muy pequeño. Entonces llegó un partido contra Liga, lo expulsaron a Juárez y Otilino Tenorio acumuló en ese tiempo, era por 4 tarjetas amarillas, acumuló la 4ª tarjeta amarilla. No podía ya jugar. Los dos no podían jugar. Ok. Entonces, profesor, yo llegué el lunes a entrenar. Esa semana el fin de semana nos tocaba jugar contra Técnico Universitario aquí en el Capoel. Le marcas un gol a Técnico Universitario. Exacto. Pero cuéntame bien, ahora sí, entonces, nos ponemos en materia. El día lunes el profesor me dijo, Silvano, vas a jugar titular. Y yo me dice, descansa del entrenamiento a tu casa. Yo eso hacía, o sea, yo prácticamente quería adelantar los minutos, las horas para que llegue. Tú ya querías estar jugando el domingo, ese día. Claro, y llegó el domingo contra Técnico Universitario y debuto y gracias a Dios debuto con un gol. Gol. ¿A quién se lo hiciste? ¿Quién estaba ahí? En ese tiempo estaba Camacho tapando no te olvidas, Técnico. ¿no? ¿Cómo te vas a olvidar? Clarito, claro, fue un gol de cabeza, un centro de José Aguirre por izquierda. Y de verdad fue un gol donde se mezclan todo el esfuerzo En ese momento lo celebré, el cuerpo se me hizo nada.
prácticamente caí en el lugar donde hice el gol y a lo que me levanto lo veo al profesor celebrando conmigo, el profesor capitano conmigo. Ya Ahí estaba. él se metió a la cancha. No. Y es porque él vio todo, de repente, todo el esfuerzo que yo hacía. O sea, hubo momentos que no tenía para el pasaje, hubo momentos muy duros. Entonces, siempre te llega ese momento y... Te llevabas muy bien con el profesor. Sí, él me... Muy prácticamente- paternalista me cuentan que es. Sí, me apoyó bastante. Él me preguntaba, Silvano, ¿cómo estás? A veces me daba para la comida, para el pasaje. Entonces, yo siempre lo digo que es como un segundo padre para mí. Sí, ¿no? Sí. Eso es bueno porque son las cosas que te deja el fútbol, este deporte, aparte de mover masas y de ser el rey de los deportes a nivel mundial, también te hace que crees un vínculo tan fuerte que llega a ser tu familia. En eso se convierte en esta oportunidad el club al cual tú tanto amas, porque lo sigues amando hasta la actualidad. Entonces tu inicio debutaste con gol contra Técnico Universitario, no te olvidas de ese gol y ahí arrancó y fue ya todo en ascenso para ti. Ahora, la pregunta que yo te quería hacer, una de las celebraciones muy características que tú tenías cuando hacías un gol, no entiendo por qué y quisiera que me lo expliques a mí y a todas las personas. ¿Por qué era celebración así como si fuese... Garañón. Sí, no entiendo. Tararán, tararán, tan, tarán. Y celebrabas y yo como que, ¿what? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? A ver, muy pocas personas me han preguntado eso. Pero pienso que es la primera. Obvio. Es que yo hago bien mi trabajo y mi investigación. A ver, en ese tiempo no había tanto YouTube, el internet ni nada de esas cosas. Cuando uno quería ver un video, compraba los CDs. Los CDs. Exacto, y los vendía. Para esto mi hijo Silvano, mi primer hijo, el mayor, él nace. Entonces siempre veíamos mi recinto. No te creo. Veíamos mi recinto. Entonces él le encantaba. Yo tenía que comprar en la bahía prácticamente los juegos de CD, eso para que él se mantenga viendo en la casa. Sí, es verdad. Lo vendían en la calle. En la calle, exacto. Sí. Entonces, yo comienzo a hacer goles, toda esa situación en Melé, comienzo a jugar y un día lo voy a sacar a él a la cancha, muy pequeño, lo saco a la cancha y me dice, papá, haz como Garañón. Yo me quedé y ya se me fue en la mente, o sea, lo fui a dejar ahí, que lo lleven a la tribuna y en ese gol, en ese partido contra Nacional, hago un gol. De cabeza también. Contra el Nacional. Contra Nacional, sí, a un gol de cabeza. Y se me vino la idea de mi hijo, hacer como Garañón. Y como el compadre Garañón tenía un baile medio que doblaba las rodillas, entonces dije, bueno. Y ese día la gente vibraba en el estadio, se reía todo. Y lo cogí de cábala y comencé a hacer goles y goles. Celebrabas y tac. Todo era, hasta ahora en los barriales, sub-40, claro. lo hago. Y la gente se acuerda y fue más por mi hijo que comencé a hacerlo, claro. Pero era un paso particular, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas claro. del paso? Sí, pero ahorita no lo voy a hacer. Ya está bien. Era la rodilla. Pero era con las rodillas, ¿no? Claro, saltando, bailando, y de ahí hacías así, de ahí terminaba como Michael Jackson. Era una mezcla. Sí. Bien. Me gusta porque las personas a veces no tenemos tan presente algunas celebraciones y goles que marcan la diferencia. Y bueno, futbolistas como en este caso tú, que tenías la oportunidad de marcar un gol y de celebrarlo de una manera en particular, es muy importante también que toda la hinchada eléctrica se acuerde, para que lo tengan siempre presente, de uno de los jugadores más importantes que ha tenido el club. Y polifuncional. A ver, venimos con la parte donde tú me dices, me dieron la oportunidad de debutar, hice mi primer gol contra Técnico Universitario, luego todo vino en ascenso, pero ¿por qué polifuncional? ¿Cómo descubriste que podías jugar y podías rendir en diferentes posiciones donde te pongan los entrenadores? Bueno, ¿qué te diré, Nadia? A ver, cuando debuto, vuelvo y te repito, estaban jugadores de mucha experiencia, jugadores muy buenos. ML tenía a Wellington Sánchez, a Carlos Hidalgo, claro, a Richard Borja, a John Cagua, a Augusto Poroso, José Manuel Rey, el venezolano, Rojas. O sea, había un equipo totalmente lleno de gente de selección, o sea, todos
estaban por jugar mundiales, todas esas, Moisés Candelario, Carlos Quiñones. O sea, en todos los puestos había una competencia, pero totalmente que tú te quedabas fuera y decías, o ibas a la banca y eras feliz porque ibas a la banca, así no juegues. Porque decías, yo estar ahí. Quiero ver. Exacto, yo estar ahí con toda esta figura. Entonces, yo llegué, debuté y hubo un partido contra el Cuenca, donde el profesor también me lleva, y me hacen una broma. Otilino Tenorio me hace una broma. Hacen una llamada a la habitación. Yo concentré en ese tiempo con Otilino Tenorio, que para descanse. Él me hace una broma, él sale de la habitación. Yo quedo en la habitación y llaman a él. Yo era muy juvenil, muy joven, muy ingenuo en ese sentido. Entonces me llaman y hacen como que fuera alguien de la sierra. Hola, ciudad, estamos llamando de radio tal. Y yo, sí, pero yo ahorita no puedo hablar sin autorización del profesor. ¿Y qué te llegué? Y me dice, ya, vaya, pídale permiso al profesor. Y yo digo, bueno, regreso. Salí de mi habitación y voy ante el profesor. Para esto el profe también estaba con un periódico en recepción. Digo, profe, me llamaron de una radio aquí en Cuenca y quieren que hable. No, Silvano, anda y habla todo lo que tú quieras, habla. Voy y me llaman de nuevo a la habitación. Y Silvano, bueno, sin número de preguntas del fútbol y todo. Y a lo último me dice, Silvano, qué gusto te da jugar en Merecí, me da gusto jugar con Juárez, con Otilino. Casi ya iban 20 minutos de entrevista y yo habla. Y a lo último me dice, Silvano, ¿cómo lo consideras al profesor Salvador Capitano? Y yo le digo, sí, el profesor Salvador Capitano viene a ser como mi segundo papá. Entonces Otilino, todos estaban en una habitación, todos con el altavoz del teléfono. Se comenzaron a reír. ¡Ah, eres un perro! Colgaron. Y yo salgo de la habitación, estaba el profesor y todo el equipo escuchando la dichosa entrevista. Para esto, esa broma a mí me causó como... el profesor lo acogió como que fuera algo personal. Entonces ya regresó Juárez de la expulsión, Otilino, de las 4 tarjetas amarillas. Pero habían jugadores que se lesionaban y el profesor enseguida, Silvano, juega ahí. Entonces me tocó jugar de lateral derecho, de lateral izquierdo, de 10, de volante, de central. ¿Qué te faltaba tapar, no? Sí, solo me faltó, en MLE solo me faltó tapar. Entonces, cada vez que terminaba un año, ya en octubre, en noviembre, siempre prácticamente llegué a ser el jugador que era el primero que renovaban el contrato. Porque podías adaptarte a cualquier situación. Prácticamente conmigo decían, ¿sabe qué? Silvano lo necesitamos ya antes que se vaya porque él puede jugar adelante, atrás, en un costado, en otro. Entonces, por eso llegué a ser, creería yo que, bueno, lo han denominado el primer jugador polifuncional aquí en el fútbol ecuatoriano. Sí, no. De hecho, si tú le preguntas a cualquier persona, sea de Barcelona, sea de Liga, sea de cualquier otro equipo, saben que el polifuncional, aquí en el Ecuador al menos, lo sí, diste tú como ejemplo de que obviamente un jugador se puede adaptar si tiene las condiciones. Claro. No todos los jugadores tienen las mismas condiciones para poderse adaptar a la posición que le pida el profesor. Entonces, por lo que tú nos cuentas, es el profesor Salvador Capitano, el que te da la oportunidad de decir, a ver, Silvano, vamos a probarte acá, te necesito, a ver si me rindes, no me rindes, le rendías, te vas a la derecha, te vas a la izquierda, vas a jugar del centro, te quiero un poquito más atrás, te quiero de enganche, y tú dabas todo, con todo. O sea, yo no decía que no, ¿sabes por qué? Porque decir no en un plantel tan grande era difícil, claro, ¿sabes? Que era la final, si decía no, me quedaba y no jugaba. Entonces el gusto, la ambición de jugar todos los partidos me daban las ganas de decir que sí. Y bueno, y como tenía tanta ansia de llevarme el mundo por delante, me facilitaba y me salían las cosas. Además estaba rodeado. Yo digo siempre que cuando uno se rodea de buenos jugadores, de buenas personas, te salen las cosas. Yo era un jugador muy, muy limitado tácticamente, pero corría por 2, corría por 3, entonces ellos, yo me acuerdo Juárez, que siempre lo nombro, Juárez peleaba con los profesores porque decían, no, mételo a Estacio, que corre, él tiene que correr por mí. Lo que yo no puedo correr, que lo corra él. Entonces, por ejemplo, Juárez perdió una pelota, ya no le daba para de repente retroceder a buscarla. Y yo era el que hacía el trabajo de recuperarle todo. Entonces ese sacrificio me llevó a
a jugar todos los años en Emelec. Y ahora, ya prácticamente para finalizar la etapa de Emelec, no te puedo dejar ir sin que me comentes cuál ha sido el clásico del astillero que tú no olvidas. Hay uno bueno y uno malo. A ver, hablemos del bueno primero para que la gente sonría, luego Bueno, los ponemos a llorar. Del bueno es el año, prácticamente casi no me acuerdo, pero fue un año donde jugaba Elkin Soto en Barcelona, que era el jugador que técnicamente mejor dotado, del que daba los pases, el buen juego de Barcelona pasaba netamente por él. 2006. Sí, porque estaba el profesor Torres Garcés, entonces el profesor Carlos Torres Garcés me dice, Silvano, le vas a hacer marca personal a... Márcamelo a él. Sí. Ya. Si él se sale de la cancha, va a la tribuna, va a sentarse... Allá te vas. Te vas con él. Entonces yo salí tan decidido a... Prácticamente habíamos hecho toda la semana así, de sparring estaba... Recién llegaba Fernandito Gaibor, lo ponían ahí. Agarraron a Fernandito. Fernandito como para salir y Fernando en los entrenamientos de Emelec corría a todos lados. Yo quédate quieto porque ya me encargaba de un lado al otro. Pero me sirvió porque en el clásico pude marcarlo a Elkin Soto, no hizo absolutamente nada. Lo anularon. Lo anulé, él tenía la cabellera así, media larga, cogí yo y le jalaba el pelo. ¿Los amarreaste? Sí. ¿Y no decían que fue el árbitro ahí? No. No, ya. No, pero no me sacaron ni una tarjeta amarilla, porque yo le decía a él, limpiecito. Hoy de aquí no sales vivo, le decía yo, por no decirte otras palabras. ¿Tú le decías así a Elkin Soto, sí. Y Elkin Soto me decía, no, mijo, entonces yo te voy a regalar mi camiseta. Entonces yo te decía, tu camiseta, cógela y... amárrala. Ya. Hazle nudo. Pero salí sin tocar casi la pelota. Salí jugador del partido, quedamos 2-1. Fue un clásico inolvidable por haber salido jugador del partido, por haber ganado 2-1 en el Monumental. O sea, de visita, clásico, ni siquiera claro. De local, de visita. Por eso, de visita me fue bien, pero de local me fue mal. Entonces ya sonreímos un ratito con Elkin. Ahora cuéntame por qué la gente salió triste en el de local. Triste porque vamos ganando el clásico 1-0. Sí, ese fue el año también 2006. Aquí que es Emelecista, mi amigo. 2006 estaba Torres Garcés. Íbamos ganando 1-0 y Mondaini hace una tremenda jugada y me la cede ahí solo para yo nomás empujarla, pero yo lo que hice fue, primero estaba pensando en ir a festejar el gol y nomás la toqué y Ceballos alcanza a volar y la sacó. No. Para eso la saca y después yo por marqué mal a Soledispa y le hice un penal. Casi al último minuto del partido y llegó Barcelona y nos empató. Quedamos 1-1. Eso fue, quería hacer un hueco ahí mismo y enterrarme. Pero son cosas que te pasan en el fútbol. Son cosas. Pro y contra, hay que saberlas manejar. Entonces, mira, para ti el peor fue el empate. Que hayan empatado, claro. Porque tú hiciste esa falta penal. Sí, para mí fue diría yo, el peor partido de mi vida. Y empatado. El peor partido de tu vida. Sí. Vayan grabando eso. El peor partido. Y decir empatar o cederle un punto a Barcelona para nosotros era la muerte. O sea, nosotros sabíamos que allá tenemos que ganar y acá también tenemos que ganar. Al menos con Barcelona sabíamos que no podíamos ni siquiera empatar. Ok, eso es bueno tenerlo claro. Hablando yo a la morocha, entonces, el clásico bueno, el clásico malo. ¿Quién fue ese jugador que tú dices, epa, es mi hermano? ¿Con quién hiciste esa química? ¿Con quién pudiste llevarte de esa manera que tú dices, ok? Me compromete, nadie me compromete, porque yo aquí van a ver... también a su compita, Pablo, y también él por ahí me supo contestar, dígame 3. Ya, 3, a ver. El Fuljo. Polito Huila. Polito. Y ya me pone... Compromiso. Sí, porque hay más de unos 8, 10. Bueno, yo me llevé bien con todo. Hubo una camada muy de muchos años en Emelec. Es verdad. Y entonces fue Carlos Quiñones, está Mariano Mina. Marianito Mina, bien. Egner Valencia mi compadre. Compadre por una niña de él. De él. Sí. Egner Valencia, está Fernando Gaibor, que yo lo traje en Melé, Fernandito
Quédate quieto, ¿cómo le decía? Sí, Quédate quieto, que me quieto. estás haciendo correr. Era un muchacho tremendo, subió. Entonces todos ellos, y Fernando de Ley va a ver, no me nombró. Fernando, él es mi pana, él sabe que es mi pana. Él sabe que Sí. Qué lindo, qué lindo. Michael Arroyo, antes que se ve mi compadre también. Michael ¿También? Arroyo también. ¿De un compadre. hijo, de una hija? Del primero del, sí. Del primero. Sí. Ya, ahí está, tiene que cumplir con todos los compadres. ¿Ah? Sí, Porque aquí se me escapa uno, después me llaman y el compromiso. bautizo a cada rato. ¡Padrino! ¿Por qué no llamas? ¿Por qué no dijiste de mi papá? ¡Padrino! Entonces ahí estás en compromiso con todos. Qué bueno haberte tenido con nosotros acá. Y mira, toda la hinchada eléctrica y también del Ecuador, ¿por qué no? Porque reconocen también el talento y cuando un jugador demuestra la calidad, la versatilidad que tú le diste al equipo, lo reconocen obviamente a nivel nacional e internacional. ¿Cómo ves la situación actual de Emelec? ¿Te preocupa? ¿Ves todavía una luz al final del túnel? Es preocupante. Pienso que todos los emelexistas me darán la razón en este momento. Es muy preocupante, pero al mismo tiempo sé que Emelec va a salir del bache donde se encuentra. En mi época futbolística también me tocó un par de años vivir estos difíciles momentos. Como lo digo en los programas que yo puedo hacer o en la radio, siempre tratando de ponerme en los zapatos de los jugadores actuales. ¿Cómo crees que están ahorita ellos? Yo sé que es un momento muy difícil, Nadia, es muy difícil y lo único que yo les puedo decir que se entreguen más, que lo den el 100%. Están en un equipo totalmente grande, una institución muy grande que la hinchada siempre es fiel, siempre está ahí. Y la verdad que ellos tengan que se acojan el escudo de Emelec, la camiseta de Emelec y lo tengan como un sentido de pertenencia. Ya cuando uno piensa así en esa institución, con un sentido de pertenencia, créeme que solito salen las cosas. Y hay un muy buen plantel, jugador por jugador. Y ahora con los que llegan mucho más todavía, pienso que Emelec va a salir de ese bar. Sí, las contrataciones que se dieron ahora en estos últimos días es lo que se está esperando precisamente para solucionar la falta en algunas posiciones, porque a veces le cuesta al profesor Nasuti, Claro. Obviamente, armar un equipo, un 11 ideal que te vaya a rendir 90 minutos. Cuando sabes que tienes que ver a la banca y no vas a encontrar a quién colocar en esa posición, porque a veces no encontramos, ¿no? Así es, en todo equipo debe haber un cambio y recambio. Entonces Emelec de repente tiene una base, pero no tiene de repente el jugador que sale o entra por un jugador y tiene que darlo más, sino que ahí está, en ese bajón nos encontramos. Esperemos que con esto aumente y yo estoy plenamente seguro que Emelec va a salir eso. Bueno, por eso te quería preguntar, hacer la pregunta a un histórico y tan referente del cuadro eléctrico para que también obviamente nos dé sus impresiones y de qué es lo que opina de la situación actual del bombillo. Y antes de que te despidas, mi querido Silvano, hablamos de los compadres, hablamos también del vínculo de familia que uno hace con toda la gente con la que tiene la oportunidad de compartir tantos años. ¿Qué le puedes decir tú a la hinchada? A esa hinchada que te siguió, que te sigue y que te seguirá. Sí, a la hinchada de Emelec que primero que no cambie su ideología, su creencia, porque siempre se pudo ver que la hinchada más fiel, estas últimas dos partidos local, no pude ver el estadio como en otras ocasiones se ha visto que aún perdiendo la gente va. Que llene el estadio, que vaya, que siga confiando en un club que es muy rico en muchas cosas y esperemos que los jugadores sepan, como lo dije hace un momento, y puedan sacar este equipo adelante y que la gente siga apoyando como siempre lo ha hecho, la barra, la gente, los niños que recién ahora están yendo al estadio con sus padres o abuelos que lleguen al estadio, que la fiesta de Emelec no se acaba ahora. Esto de repente es un jalón de oreja, como se puede decir. Como y de ahí le jalaste el pelo exacto, a así mismo, y de ahí se sale. Lo que yo siempre, y te voy a recalcar Nadia esto, por ejemplo, nosotros tuvimos momentos difíciles. Y tras esos momentos difíciles fuimos año tras año tras año. ¿Y de qué disfrutaron después? De un tricampeonato. Entonces, hay momentos que a veces hay que luchar desde abajo para en unos años Emelec
quién quita nos dé alguna sorpresa de ser campeón nacional y de ser campeón internacionalmente. Wow, no, la verdad es que se tiene que mantener siempre la fe intacta en situaciones tan complicadas como la que está pasando ahora el cuadro eléctrico. Silvano, para mí ha sido un gusto de verdad. Muchísimas gracias, amigo, por haber aceptado la invitación en este espacio, en tu casa, aquí en Georgie Sports, para poder compartir con toda la hinchada que está pendiente, obviamente, de esta entrevista y que no se pierdan la siguiente edición que vamos a tener. Les prometemos otro invitado así de igual especial como Silvano Estacio, el polifuncional del Ecuador. Nos vemos.